Bueno, de acuerdo al orden que tenemos establecido, Luis sigue la conversación. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, impresionante esto que acaba de decir Antonia, porque ni más ni menos refleja de una forma sintética y poética al mismo tiempo el afecto y afectiva, básicamente, el conjunto de las relaciones que se fue desarrollando dentro del taller. Yo recuerdo cuando Daniel y Clarel me hablaron conmigo para ver si era posible desarrollar esta iniciativa, y bueno, yo me zambullí en ella, ¿no? Digamos, practico hace mucho tiempo el tema de las escrituras creativas, pero esto no solo era escritura creativa, sino que además era la historia misma viva del Uruguay. Es decir, haciendo en el presente, trabajando en el presente, elementos que vienen desde lejos y con necesidades específicas, ¿no? Con la necesidad específica de, después de haber hecho la denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante sus reclusiones y demás, esa denuncia entró en la lenta incertidumbre de la justicia y en las dilaciones que se producen. Entonces ellos querían, aparte de eso, que justamente comunicar al público, comunicar a la gente un segmento de vida que estaba ocluido, que estaba dentro de ellos y que no había otra forma, cuando algunos organismos no funcionan, que tomarlo en sus propias manos. Y así fue, así empezamos a trabajar. Claro, no fue un proceso fácil, porque sacar desde el fondo de la vida, después de 40 años, una serie de cosas que la gente había preferido, son distintos tratos, algunos no recordar, otros alejar, otros administrar, etcétera, etcétera. Es decir, pero los fantasmas estaban ahí, los fantasmas aparecen. Hay un cuento de Carlos La Mancha donde justamente se trata de eso. Él plantea que todos los días se dedica a crear un muro para no decir hacia afuera y para defenderse de un medio que le está diciendo no mires más para atrás, dice mira para adelante, olvídate. Y él todos los días construye ese muro para reprimir su silencio, hasta que un día no puede más y aparece otro juego. Y ese muro se termina derrumbando, no sin cierto estrépito y tal vez ladrillo por ladrillo, porque detrás del muro que se construye de día, en la noche aparecen los fantasmas de aquellas vivencias que no son transmisibles y que están en lo hondo. Y una de las cosas que nosotros logramos hacer en el taller, y esto fue un proceso largo y complejo, fue justamente dejar a los fantasmas que sean fantasmas. Es decir, hacer de los fantasmas eso intangible con lo cual uno convive, pero dominarlo, no que los fantasmas entren cuando quieran y que uno los deje. Todo este proceso es un proceso que no es solo literatura. Este proceso no es solo herramientas de la creatividad, cosa que nosotros aplicamos, obviamente, sino que implica todo una cuestión profundamente humana que ha conmovido estos 3 años de duración, viernes tras viernes, encontrándonos allí, encontrándonos en Crisol. El tema estaba claro. Era la memoria, la política de la memoria frente a la política del olvido. El olvido, es decir, que primero se trató de hacer a la mala durante la dictadura, mediante el autoritarismo, mediante la prisión prolongada y con apremio físico durante todo el tiempo, con desconcierto y arbitrariedad, tratando de reducir a las personas a nada, a lo que no puede opinar y ser o tener confianza en sí mismo. Luego entra en la otra fase, cuando aparece la recuperación de la democracia. Y entonces
ahí adquiere otra forma el tema del olvido. Empieza la ley de la impunidad y empiezan las dilaciones, empieza el no mires atrás, no tengas ojos en la nuca. Y empiezan a pasar los años. 4 décadas después, ellos están abriendo hoy, todos los integrantes del taller, una puerta a una nueva realidad. No es que no haya habido contribuciones literarias, no es que no haya habido testimonios, no es que no haya habido esfuerzos en este sentido, pero este trabajo tiene una característica diferente. Esto es un colectivo, o sea, aquí cada uno es todos y todos son cada uno. Aquí cada historia personal ha sido pasada por el conjunto de todos, desnudándose, funcionando, trabajando, creando, corrigiendo, odiando la corrección, con todas las reacciones humanas que todo este proceso fue produciendo. Pero a la larga el proceso se dio. Y el proceso se dio y tiene un fruto impresionante. Entonces, con el fruto, con esta nueva etapa, empezaron a surgir una serie de elementos. Trabajamos hacia adentro. Cuando lo planteamos hacia la sociedad, empezaron a surgir en todos los integrantes aquellos viejos saberes con los que caracterizaban sus actuaciones cuando se enfrentaban a la dictadura, cuando la palabra enfrentaba las balas o la cárcel o lo que fuere. Y ahí recuperamos la palabra, y ahí recuperamos las habilidades, y ahí todo empezó a tener otro conjunto. Fue como un salto total en cualidad, como se llamarían los clásicos, donde el esfuerzo inicial, todo ese viaje hacia adentro se transformó en un viaje hacia afuera, en un viaje hacia el medio, hacia los otros, que era el objetivo que tenía este libro. No solo que conozcan lo que pasó, sino hablar desde el presente, de cómo el pasado está incidiendo en el presente, de cómo el presente está dislocado de alguna manera, es decir, porque atrás de una cosa, que es el autoritarismo, vino otra cosa que nos seduce con la globalización y la tecnología y el hablar todo el día, y donde el silencio se produce en el ruido. El silencio no... Ahora nosotros empezamos a entender que de tanto romper el silencio, ahora necesitamos un poco más de silencio, que es el silencio del pensamiento. El pensamiento, el principio es el verbo, empieza por la palabra. Y cuando recuperamos la palabra, recuperamos el pensar. Y cuando recuperamos el pensar, recuperamos nuestras capacidades de ser hoy, no los mismos de ayer, pero esos que tienen toda esa historia con una vocación de futuro, con una vocación de perspectiva, es decir, que quieren contagiar a los demás sobre este tipo de experiencia, que vamos a ir a distintos lugares del interior, a distintos sindicatos, a trabajar con los que nos apoyaron y con otra gente, con las nuevas generaciones, con los jóvenes, con los que no saben, con los que saben. El libro tuvo un éxito impresionante, impensado para todos, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a editar 500, modestamente, con los cálculos, y de golpe editamos 1000, y los 1000 en menos de 3 semanas se agotaron. Es decir, y se agotaron porque esto que ellos han vivido es lo que ha vivido mucha gente en este país. Nosotros de golpe caímos en el lago de las mismas cosas, donde hay gente que tiene muchos secretos de estos y muchas cosas guardadas. A veces hay gente que no había, porque nos pasó a nosotros, a veces había gente que no había hablado con la familia, había gente que no se atrevía, había gente que tenía a los hijos en oposición por haberse dedicado a salvar el mundo. ¿Y por qué ibas a salvar el mundo vos si nos dejaste a nosotros? Todo ese tipo de articulaciones que después resuelven los nietos cuando le preguntan a Charna por qué matan a unos y otros no. O cuando el nieto de Vilma allá en Suecia le pregunta a la maestra, ¿qué cosa rara pasó en tu familia? Y él dice, bueno, mi abuela estuvo presa. Entonces la maestra inmediatamente va a ver a la familia porque el niño estaba delirando. Y en realidad la otra había estado presa. Lo que pasa es que eso era Suecia, otro mundo. Entonces los nietos preguntan, es la tercera generación. Y como en todas las cosas, la tercera generación es básica en el desarrollo de todo nuestro pensamiento.
tesis, antítesis, síntesis para ser esquemático, pero sacándolo del esquema, hay una primera reacción frente a las cosas, una lucha, un choque, una ruptura, lo dividido, como dicen algunos filósofos. Hay un segundo momento, que es el momento de la incertidumbre, del elaborar eso como se puede, y hay un tercer momento donde aparece una cierta lucidez que reenvía la perspectiva hacia adelante. Y eso fue para nosotros recuperar la palabra, hacerlo en colectivo y expresar, finalmente, que es el nombre del taller. Es sacar de la prisión, expresar. Sacar de la prisión, ya no de la prisión aquella padecida, sino de la prisión interior también, de la prisión donde teníamos guardadas las cosas, de los lugares donde teníamos los objetos y los veíamos y nos recordaban, de las cosas, de las habilidades que se fueron inventando, como los códigos, como el rebozo de Daniel que fabrica en la cárcel y termina arropando a una nieta nueva que ha nacido, el jabón azul de Dora que le comunica al preso que ha nacido un hijo varón, es decir, cosas que son de la vida, porque estos cuentos son historias de vida, es decir, son estructuras literarias, pero quieren contar historias de vida, historias de sucedidos, cosas que, es decir, no vamos a decir todo lo que queremos decir, no vamos a hacer el manifiesto de vuelta, no vamos a crear no vamos a escribir un libro de filosofía. Hay otros que hacen eso, hay otros que investigan, hay otros que hacen historia, hay otros que están trabajando en otras áreas. Pero nosotros estamos trabajando sobre lo humano subjetivo de cada uno, y esa fue la consigna desde el principio, y creo que el resultado ha sido bastante importante para que estas palabras guardadas ahora sean palabras dadas a los demás, para que cada cual reaccione en relación a esto. El que las tiene guardadas y el que por primera vez se asoma a esto. El otro día nos encontramos en un sindicato ahí en AEU con una chica que dice, estuve leyendo y yo no sé, lo voy leyendo de a poco porque el libro hay que leerlo de a poco porque sensibiliza mucho en algunos lados, pero yo no tenía idea de estas cosas. En mi casa nadie fue preso ni pasó nada y yo no sabía, no me imaginaba que en este país hubiera pasado eso. Eso es una realidad, tal como es una realidad todo lo que ellos realmente han vivido. El lenguaje en ese momento volvía, por ejemplo, fue uno de los trabajos que hicimos, ¿no? Porque se trataba como común cosas que eran comunes para el colectivo, cosas de la cana, palabras, elementos, pero que los demás podían no entender nada. Y nosotros estábamos escribiendo para el gran público, para todo el público, para que la gente se pregunte y reaccione con esto. Entonces, es un expresar y es un compartir. Es un recuperar el pensamiento que en definitiva es la libertad de reencontrarse, ¿no? De reencontrar el espacio de uno dentro del tránsito general. Y el otro día estábamos en un encuentro con Antonia y ella hablaba de la importancia de los sitios donde sucedieron las cosas, de la puntualización y señalización de esos elementos, como hay en Alemania, ¿no? Como hay en los países donde ha habido grandes situaciones terribles como estas, porque eso hace a la memoria, eso hace a la memoria. Pero en esos espacios que también entran en los cuentos, que componen este libro, hay algo intangible, no es una memoria específica, solo aquella específica, porque la memoria implica, el recuerdo implica el olvido, implica la transacción o la tranza que uno hace con eso a través de la vida para vivir, para seguir creciendo. Pero hay una memoria intangible que está en los espacios, en los lugares donde sucedieron las cosas, en las calles donde pasó un accidente, allí donde atraparon a uno, allá donde mataron al otro. Esta explanada que hay ahí afuera es un espacio lleno de memoria intangible. Ahí habló el Che, ahí habló Sereni, ahí hablaron una cantidad de políticos que ahora no están entre nosotros, porque lo mataron. Entonces, este es un espacio, como otros espacios, que nosotros debemos cuidar
que debemos tomar para que el ancla de esos espacios genere la pregunta, para que los jóvenes hagan la guía por esos espacios, para que ya vayan viendo, o sea, y vayan transmitiendo qué es lo que está pasando. Entonces, volviendo al libro, tenía un amigo forense que decía, volviendo al muerto. No es el caso. Nosotros realmente estamos absolutamente felices de este resultado. No voy a hablar de la parte literaria, porque ya Antonia más o menos descubrió o abondó sobre esto. A mí lo que me importaba era señalar solamente dentro de eso, primero, la presencia de la infancia como cuestionadora y como elemento que va a plantear una realidad que exige una respuesta. La infancia dura poco, luego viene el disciplinamiento, por lo tanto es bueno poder conversar con la infancia, con esa de los nietos, con esos de la tercera generación. Y eso aparece de distintas maneras. Pero hay otra infancia, que es la infancia de la que le tocó vivir, como el caso de Aide o el caso de Karina, en el marco mismo de esos días. Es decir, un padre preso, una madre con dificultades de salud y unas hijas haciendo su vida posible dentro de eso, jugando en el piso de arriba mientras abajo su mamá y la amiga escuchaban, trataban de encontrar la onda corta para ver si había alguna noticia del Uruguay, porque estaba la censura de todo, ¿no? Y ese tipo de cosas y el surgimiento de otras solidaridades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Aide habla de las tías. Las tías eran todas las compañeras de otros presos que se veían a raíz de las visitas y que fueron armando un sistema de apoyo para todo este proceso. Hay otro elemento que es el elemento moral, el elemento de la ética, que lo plantea Carlos muy bien. Cuando tienen un amigo que ha quedado fuera, llega el tipo furioso y le ofrece, bueno, mira, acá está esto, vamos a reventar a un coronel que está enfrente. Y el otro dice, pará, flaco. Se emborrachan, discuten, repasan la vida y se dan cuenta al final que eso no lo pueden hacer, porque la venganza, que no ha habido ningún acto de venganza, nos recordaba Caetano el otro día, de parte de los damnificados sobre los damnificadores en esta democracia. Es decir, no nos corresponde. Es lo mismo que le pasa a Ana con el viejito simpático que terminó siendo un torturador que la quería encapuchar en el propio hospital. O sea, hay la tentación de la reacción, que es lo primero que le viene a uno el grito, pero hay el razonamiento y la pertenencia a quienes somos. Y en este reflotar de valores que hemos tenido, que estaban presentes en cada uno y que ahora se han manifestado, el de la solidaridad, el de la comprensión del otro, el de la tolerancia, el del tolerar la discrepancia, el vivir el contribuir con el otro, no pensando lo mismo que el otro, todos los elementos que hacen el compromiso. Habla de eso, habla del compromiso, de un compromiso con la vida y de un compromiso con el hoy y con el futuro. Yo voy a parar acá porque puedo seguir hablando toda la noche. Muchas gracias. Hola, hola. Estoy muy agradecido y emocionado, como si recibiese un premio, un Bartolomé ahora, en este mismo momento. Ya te lo damos. Agradecido por la invitación, emocionado por compartir con ustedes esta presentación y mucho antes, y desde mucho antes, a muchos por conocerlos y luego de la lectura del libro. Indudablemente que marca un antes y un después. Yo diría, para ser breve, porque no tenemos mucho tiempo por delante, que el paso del tiempo más impunidad trabaja, es cierto, el olvido, ¿no? Trabaja la indiferencia, trabaja el silencio, sumado a los ritmos de la vida cotidiana, de esta posmodernidad que no nos da pausas
o que no nos permite volver atrás. Pero estos emprendimientos y estos resultados, estos colectivos, estas palabras también hablan que el paso del tiempo nos maduran los recuerdos, nos dan distancia, añejan la reflexión, incorporan a ese oficio del haber vivido intensamente en las experiencias anteriores todo lo que hemos vivido después, madurando la reflexión sobre aquellos tiempos y haciéndonos superar culpas entre los sobrevivientes para poder contar. Hay algo también en esta iniciativa, en este colectivo, en este libro, que ayuda a superar lo que muchas veces ha sido una dificultad de nuestra propia cultura de izquierda y militante, aquella cultura del secreto. A veces parece que la autoexigencia o principio de no hablar durante la tortura o en la clandestinidad nos comprometía no solo con lo que sabíamos de los otros compañeros, sino de nosotros mismos. Y que ese compromiso de no hablar se hubiese incorporado como un mandamiento de vida que rige incluso para nuestras vivencias muchos años después. A veces parece que aquella amenaza de mantener la boca cerrada de los torturadores a nuestros familiares o a los testigos para conservar la vida se extendiera como una maldición de los demonios, más allá de la dictadura. Independiente del contexto histórico y del traumatismo, del sufrimiento y de los pactos de silencio que sí son los que cumplen los militares en esa omertad de no decir nada respecto a los crímenes de Estado, independientemente, digo, de este contexto del traumatismo y de los pactos de silencio, es cierto también que el sentido común, a través del lenguaje coloquial, ha encontrado fórmulas estigmatizadoras del hablar o del contar en público, como aquello de en boca cerrada no entran moscas. Boca cerrada versus boquiabierta, como sinónimo de charlatán, de bocón, de hablar de más. Por eso muchas veces en la vida cotidiana, con estas presiones, e independientemente de contextos históricos o de hechos traumáticos o épicos, callamos o hablamos en voz baja, susurramos o insinuamos sin decir mucho, o a veces hablamos entre dientes, mascullamos con rabia lo que nos pasó, más desde la rabia y no por la verdad. Por eso, rompiendo con ese contexto histórico, rompiendo con esa cultura del secreto, rompiendo con el traumatismo de lo vivido, este es un libro y este es un colectivo victorioso en muchos frentes. Supera que muchas veces los relatos de la resistencia se hayan replegado, privatizado o confinado exclusivamente a los entornos familiares o de amigos, o que ni siquiera hayan llegado a convertirse en palabras, en signos, en lenguajes. A través de la creación literaria, otras veces a través de la imaginación artística, otras veces a través de las biografías, las formas de fabular, de representar, se ha abierto paso el hablar del pasado reciente, venciendo trabas. Las palabras guardadas se liberan. Yo inscribiría al libro Las palabras guardadas, el colectivo Expresar y los talleres como una parte muy importante de la construcción que en algún momento, hace muchos años, cuando me tocó participar en una presentación de Memorias para Armar, definía, sin ser original para nada, memoria nómade. Aquellas memorias que no tienen una localización institucional determinada, un sitio fijo e identificado para la enunciación, ni legitimado a priori, incluso se autoconstruyen como lugar. Desde la vivencia adquirida en el tiempo pasado, fundan un colectivo, incorporan un mecanismo de talleres para trabajar y encuentran las formas de expresarse.
Estas memorias deslocalizadas son muy diferentes a las memorias institucionales, localizadas en el Estado, en los partidos, en los grupos, en los sindicatos, que tienen otra acumulación, que tienen otra protección y que tienen otros medios para expresarse, y que no siempre son verdaderas, porque están defendiendo una verdad institucional. La memoria nómade habla desde la autoridad del dolor del sobreviviente, de la víctima, del familiar, del testigo, no a través de documentos escritos, sino de testimonios, de relatos vivenciales y de una sensibilidad interior exquisita y desbordante, contenida solo en la elección de las palabras, en la forma de expresar. Y creo, o por lo menos me sucedió a mí, que hay una manera de expresar los pequeños detalles cotidianos cuando se describe una situación épica o traumática o más política, que es exquisita. La manera de describir el sabor de un café o la importancia de estar sentado frente a una ventana, o el frío o los sentimientos, encuentran palabras tan expresivas como expresivos son a veces sin palabras los hechos duros que describen. Por eso digo que es una sensibilidad, una interioridad, un sentimiento desbordante solamente contenido por una buena elección de las palabras con las que se transmiten. La memoria nómade es una memoria personal, por más que se trabaje colectivamente, e itinerante cuando se hace pública. Explota o impacta cuando emerge o se libera, pero luego, las más de las veces, se diluye o se difumina en lo colectivo, no se eterniza. Más que una placa que sedimenta, es un polvillo que recubre, quizás un polvillo dorado que recubre la memoria colectiva, respetuosa de lo difícil que es armar una memoria colectiva de la resistencia. Por eso, modestamente, habla de memorias en plural. Las palabras, anécdotas o vivencias no siempre y lamentablemente se transforman o trasvasan a un discurso o relato político permanente, como otras veces, como en otras épocas. La memoria nómade es un tipo de memoria política, pero es también una memoria sobre la política del pasado y muchas veces crítica de la política en el presente. Es una memoria corajuda, porque si bien cuenta una época o cuenta hechos o se amasa como un trabajo colectivo, lo hace con nombre propio, la de los autores, que así también dan la cara en lo que dicen. Esta memoria se ha dado diferentes formatos, no solo escritos, también otro tipo de representaciones escritas y culturales, cine, teatro, música, diferentes sujetos. Otra vez queda en evidencia, por si fuera necesario decirlo, la importancia del género femenino en la reconstrucción y en las, no solamente de los hechos, sino de las sensibilidades del pasado reciente. Como está expresado aquí en palabras guardadas, o la importancia de ampliar esta memoria hablada a los familiares, ¿sí? Aumentando los sujetos de la memoria, no solamente en las víctimas directas. Ha tenido otros lugares y objetos, como decíamos, biografías, las memorias y testimonios inscriptos en las denuncias, en las causas judiciales, que han obligado también a reconstruir desde el testigo, desde el familiar o desde el compañero de lucha la peripecia y el relato en aquella circunstancia histórica. Las convocatorias de comisiones investigadoras parlamentarias o comisiones de la verdad, que son afluentes a esta memoria social de lo que estoy hablando, o incluso las memorias que los participantes, los protagonistas, prestan muchas veces para las investigaciones históricas, sin las cuales no habría posibilidades
por las características del periodo histórico y por las dificultades de acceso a la documentación, no podría hacerse una verdadera reconstrucción de los hechos históricos si no se contara con el testimonio oral de los protagonistas, de las víctimas y de los testigos. Y también han aportado mucho, y es otro afluente a la construcción de esta memoria, la memoria sobre los sitios, en la búsqueda de lugares de enterramiento, por ejemplo, en la búsqueda y ubicación de los lugares de tortura dentro de los edificios utilizados para ello. Y por consiguiente, este conjunto de lugares de memoria, de sujetos de memoria, de objetos de la memoria, de formatos de la memoria, está verdaderamente incidiendo desde su lugar en una lucha más general por verdad, por justicia, por reparación, por derechos humanos, por un mundo mejor. Y quería así terminar, porque por lo menos tengo 2 minutos hasta las 7 que nos dieron el tiempo, para justamente desde este último que estoy diciendo, el lugar de esta memoria, cómo incide en la lucha más general por la cual también hemos y muchos han participado y dado en este tiempo histórico que relatan. Yo no da la posibilidad de desarrollarlo ahora, pero sí lo voy a enumerar. Hemos establecido en investigaciones que hemos hecho de la universidad con otros compañeros por lo menos 7 etapas desde la recuperación de la democracia en 1985 en Uruguay, en los ciclos de la memoria, luchas memoriales. Y desde aquel momento, desde el año 85 al 89, de recuperación de la memoria, con la irrupción virulenta de una memoria del Estado que fue una especie de continuidad del pensar autoritario con la teoría de los 2 demonios, o con la exhortación a una historia sin vencidos ni vencedores, desde aquella irrupción en el año 85 de la memoria del Estado, de la memoria institucional, como continuidad del autoritarismo, también al mismo tiempo una explosión de memorias populares en los testimonios, en las biografías, en las denuncias periodísticas y judiciales, en las comisiones parlamentarias sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron, que lamentablemente cerró con el triunfo de la impunidad en el referéndum sobre la ley de caducidad y la derrota del voto verde, sin verdad, ni justicia, ni reparación. Desde aquel momento primero tan fuerte en estos ciclos, esperamos sin ninguna duda que esta etapa de la cual forma parte el colectivo, este libro y el esfuerzo hecho por recuperar esta memoria histórica, indudablemente contribuyan a inaugurar lo que nosotros decimos viene a ser como una 7ª etapa en esta lucha de memorias que tanto tiene que ver con el futuro que anhelamos para Uruguay y para América Latina. Muchas gracias.